Lucas 16, versos 19 al 31. Dice la Biblia, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estás consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés: ya los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí nosotros vemos, hermanos, una gran revelación de parte de Jesús. Y una puerta, hermanos, abierta a echar una mirada a la eternidad. Cuando uno piensa y dice: ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué nos espera en el futuro a los seres humanos? El mejor texto, hermanos, que podemos nosotros mirar para esto es justamente en Lucas capítulo 6, verso 19, cuando habla de la historia del rico y Lázaro. Ahí está hablando del futuro del hombre después de esta vida. Vamos a mirar de esta forma, vamos a empezar de esta forma la lección. Nosotros podemos leer el verso 19, el verso 20 y 21, que dice lo siguiente nuevamente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Entonces, ¿qué características nos dan del uno y del otro? Aquí nos dice en este versículo, había un hombre rico que se vestía de púrpura, ¿no? Cierto hombre, aquí está hablando de cierto hombre rico, no dice el nombre de esta persona, pero está hablando de la condición social que tenía, en este caso de riqueza. Por eso en las características dice: vestía de púrpura y de lino fino, y también dice: cada día hacía banquete con esplendidez, o sea, celebraba en todo su esplendor. O sea, cuando él decía banquete o fiesta, ¿qué significaba eso? No significaba, hermanos, una simple comida. No significaba, hermanos, pocas personas, sino, como nosotros decimos comúnmente, lo que él hacía era botar la casa por la ventana, lo que decimos normalmente. Vemos en un día normal, este hombre añadía su riqueza, vivía bien, nunca se notó, quizás ignoró a Lázaro. O sea, en este caso nosotros vemos a este hombre, hermanos, que seguramente por la riqueza que él tenía, él no le hizo falta nunca nada. Nunca le hizo falta nada. Mirando la lección, nosotros podemos ver a un hombre que de pronto desperdiciaba sus bienes, o sea, es decir, gastaba sus cosas.
Por otro lado, el verso 20-21 nos habla acerca de un hombre llamado Lázaro, dice. Este era todo lo contrario, ¿no? Dice, echado a la puerta, debía ser llevado por otros solo para mendigar. Era un mendigo. Aquí describe quién era. Y vemos la diferencia grande de la vida del uno y del otro. Dice, ansiaba las migajas de la mesa del rico. O sea, su condición era física era tan mala que ni podía echar los perros que le lamían las llagas, echar a los perros. Tenía, aparte de ser pobre, tenía una condición de una deplorable salud. Tenía llagas, dice el texto. Y cuando hablamos de llagas, por problemas de la piel y sin lugar a dudas también otros problemas físicos y de salud. Y venían, dice aquí el verso 21, venían hasta los perros venían donde él, ¿no? Un día normal, tanto más dolor, miseria y humillación, que migajas, limosnas, comparación consigue hoy, ¿no? Pues es decir, ¿qué migajas, qué es lo que consigue el hombre hoy día? ¿En qué condición está? Muchas veces una persona puede estar en una condición deplorable en su vida, hablando físicamente, hablando materialmente también, pero nosotros vemos aquí en la historia que también este hombre estaba así. Ahora, ¿esto qué significó? Esto significó que estaba mal delante de Dios, esto significó que estaba bien delante de Dios. Normalmente, hermanos, cuando una persona está pasando por un problema difícil de su vida, sobre todo de salud, la gente tiende a pensar de que esta persona está castigada por algo. Así es como tiende a pensar muchas veces. Pero veamos algunas cosas. En el verso 22 dice que ambos murieron. Dice el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles del seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿No? Ambos hombres murieron. Imaginamos la pompa, imagínense la pompa y magnificencia del funeral del rico. O sea, ¿cómo sería? ¿No? Muchos acompañantes, pero solo ellos podían llevar el cuerpo, no podían llevar nada más de lo que él tenía. Ahora, ambos hermanos salieron de este mundo. Ambos salieron de este mundo. Más sin embargo, no dejaron de existir. Ahora estaban en otra condición y en otro lugar. Y ese es el punto, hermanos, que va a suceder. Nosotros vamos a estar en otro lugar, en otra parte. En la vida después de la muerte, su condición era diferente. Note aquí el verso 22. Tenga la onda de leerlo, 22 al 25. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Muy amable. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Mire, en la vida física tenía su casa, el rico, tenía su condición social, su forma de vida. Ahora le tocó partir de esta vida y ahora se encontraba en un nuevo lugar con una nueva condición. Lo mismo pasó con el pobre, con Lázaro.
de igual manera, estaba en otro lugar y en otra condición. Entonces, la pregunta es, ¿qué lecciones aprendemos? ¿Qué aplicaciones podemos hacer para nosotros hoy día? ¿No? ¿Qué podemos aprender de aquí? ¿Qué nos enseña esa mirada a la eternidad? Primero, hermanos, nos enseña que el ser humano estará consciente en la siguiente vida. ¿Sí? El ser humano estará consciente en la siguiente vida. Algunas verdades que la Biblia dice, hay más que el hombre, hay más en el hombre que solo un cuerpo. Por ejemplo, aquí Eclesiastés 17.1, miremos. Eclesiastés 17.1. Tenga la bondad de leer. Léalo, por favor. Eclesiastés 17.1. Eclesiastés 12.7. Y el polvo vuelve a la tierra como era. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Exactamente. Entonces, ¿qué verdad nos está mostrando aquí? Esta verdad, que el ser humano está consciente en la siguiente vida. Aquí dice claramente, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Básicamente eso es lo que pasa. El espíritu del hombre sigue viviendo después de la muerte. ¿No? Veamos un texto, 28, Mateo 10, 28. No te vayas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok. Entonces aquí está hablando del cuerpo y el alma. O sea, esto nos muestra que estamos compuestos de tanto de la parte física y la parte espiritual. Somos duales, hablando de nuestra vida. Y algún día tenemos que abandonar este cuerpo, ¿no? Abandonar este cuerpo. Entonces, esto refuta la doctrina del materialismo, la falsa idea de que al morir el hombre es aniquilado o que deja de existir. ¿Okay? Eso es lo que cree el materialista. El materialista es aquel que solamente vive para esta esfera de este mundo y nada más. Él piensa que la meta de su vida es conseguir sus logros, es tener éxito en varios campos de su vida. Y luego pasará el tiempo y llegará el momento en que tendrá que morir. Y cuando esa persona muere, la idea que tiene el materialista es que ya no hay nada más después de esta vida. Ese es el problema. Pero como vemos aquí en estos textos de Eclesiastés, de Mateo y Filipenses, nosotros vemos, hermanos, que nosotros no solo somos cuerpo, sino también somos espíritu o almas vivientes. Es fácil, hermanos, entender esto cuando nosotros pensamos en cuanto a nuestras emociones. ¿De dónde nacen nuestras emociones? Nace, hermanos, del espíritu, nace del alma, ¿no? Cuando hermanos, tiene hay problemas emocionales, no podemos ir al médico del corazón, o al médico que mira la vista, o al médico que mira los huesos. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque esa esfera de emociones no pertenece a la parte física, sino pertenece a la parte espiritual nuestra. ¿Sí? Entonces, el ser humano estará consciente en la siguiente vida. Es la primera enseñanza que aprendemos en esto. Según aquí, cuando vemos en Lucas, según el verso 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Eso muestra, hermanos, ya el mundo espiritual. Sigamos pensando en esto. Hay algo interesante aquí. Nosotros veremos, diremos y recordaremos en el Hades. Aquí dice en este versículo, y en el Hades. Y en el Hades. ¿Qué lugar es el Hades? Básicamente el Hades es el lugar o esfera intermedio entre la muerte y el castigo, ¿no? Y la vida eterna. O sea, donde van todas las almas antes del juicio que venga. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, mire, Hechos capítulo 2, donde también nos habla acerca de este sitio. Hechos 2, 27. Tenga la bondad de leerlo. Hechos 2, 27. Porque no dejaréis mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muy amable. El verso 31 también. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, y su carne vio corrupción. Exacto. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando acerca de Cristo. O sea, Cristo, hermanos, cuando Él murió en la cruz, ¿dónde se fue? No se fue. ¿Perdón? No fue al Hades, pero no quedó ahí. No, ¿dónde se fue después de morir? Al Hades. Se fue al Hades. Aquí dice este verso 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el cuerpo se quedó, por supuesto, pero su alma se fue al Hades, ¿no? Recuerde, por favor, Él se encarnó. Una vez que Él se encarnó, Él tomó cuerpo humano, y ese cuerpo humano se quedó aquí, y se fue ¿a dónde? Después de morir, según el verso 27, al Hades. Ahora, en el verso 31 dice algo interesante. Viéndolo antes, o el 27 mismo, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿No? ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? Cuando nosotros morimos nos vamos al Hades. Pero nos quedamos ahí. ¿Entienden? Pero Cristo, ¿qué pasó con Cristo? Según el verso 31. No quedó ahí. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica, hermanos, que está mostrándonos que todas las almas de las personas se van ¿a dónde? Se van al Hades. Se van al Hades. Mira Apocalipsis 20, versos 13 y 14. Sí, según el verso 31, dice que su alma no fue dejada en el Hades. Si es que hubiera dejado en el Hades por mucho tiempo, entonces el cuerpo de Jesús ya se hubiera corrompido, como dice aquí. O sea, pero ya estaba planeado, él tenía que restar al tercer día. Y además, cuando dice, cuando dice de la corrupción, médicamente, hermanos, el cuerpo humano empieza a corroerse desde que muere. Pero cuando hablamos de Cristo, Cristo, hermanos, fue diferente. Porque en todas las cosas que Él hacía, muchas veces se usaban los milagros. Y en este caso, el cuerpo fue preservado, ¿no? Fue preservado por Él mismo. Mire, Apocalipsis 20, 13 y 14. Tenga la bondad. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Muy amable. ¿Qué va a pasar al final del tiempo? Según este texto. Los que están en el Hades van a ser. Los que están en el Hades, en este caso, van a ser enviados, o vamos a ser enviados para ser juzgados, según el verso 13. Y luego dice el verso 14, la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Es decir, hermanos, la pregunta obvia es aquí. Las personas que han muerto, sus almas, ¿dónde están en este momento? En el Hades. Están en el Hades en este momento. Nadie está en el cielo ni en el infierno. ¿Por qué? Porque antes de llegar a ese momento, ¿por dónde necesitamos pasar nosotros? Necesitamos pasar por un juicio. Y cuando pasamos por el juicio, entonces Dios recompensará según la obra. Como dice aquí en Apocalipsis 20, para ser juzgados, dice la Biblia. ¿No? Para ser juzgados. Entonces, coincide perfectamente con lo que Jesús estaba enseñando aquí, cuando dice en el verso 22 o el 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Ok? Estaban en un lugar diferente y una condición diferente. Estaban ellos. ¿Ok? Entonces, dos verdades que vemos aquí. ¿No? La primera es la muerte, que es algo seguro. La segunda es que somos seres espirituales que vamos a ir ¿a dónde? ¿A qué lugar? Vamos a ir a ese lugar llamado Hades. Ahora, ¿qué más nos habla en cuanto a ese sitio? Y esa es la segunda lección. El ser humano en el Hades puede ir al consuelo o al sufrimiento, ¿no? Aquí, en el verso 23 sobre todo, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, hablando del rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24 y 25. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes aquí y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Entonces, ¿qué sitios había? Por esta lectura, nosotros podemos ver que existen dos sitios. El sitio llamado el lugar de consuelo, o el seno de Abraham, y también habla del sufrimiento. Mire, recordamos, hermanos, que nosotros hablamos y que vamos a ser juzgados. Y justamente, según la persona, ¿dónde va? Al lugar de tormento o al lugar de descanso, en el futuro tendrá el lugar permanente o eterno, ¿no? En este caso, estando este hombre en tormentos, estaba perdido. Entonces, es terrible estar perdido. Esa es la idea. Es terrible estar perdido. El tormento del infierno es grande. Mira, 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9. 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9. Léalo, por favor. Léalo, por favor. 1, 8 y 9. La llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué razón, hermanos, por qué razón el rico en este caso estaba en el tormento? Porque no obedeció. Porque no obedeció. Dice aquí el verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, no fue un capricho de que apareciera el rico en tormento y Lázaro en el consuelo. No fue un capricho de Dios. No dijo, bueno, al azar voy a poner a uno acá y a otro acá. No, fue una razón. Y la razón fue la obediencia. Entonces, ¿qué nos enseña eso también? Eso nos enseña que nada tiene que ver el aspecto físico aquí. No importa qué condición social tenga usted. No importa qué tipo de salud tenga usted. Si usted en toda la vida no ha sufrido problemas de salud graves y otros sí ha sufrido problemas de salud en su vida o los últimos momentos de su vida o los últimos años de su vida, no importa la parte material, física aquí. Lo importante, ¿cuál es? Lo importante es lo que nos dice el versículo 8. Obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Por otro lado, sí. Una cosa que hay que entender aquí, porque de pronto, bueno, más común la gente todavía que no conoce, que no ha obedecido el evangelio, tienen el criterio que ya por ser buena gente, por ser pobres, tal cual como muestra de Lázaro, por ser humildes, sencillos, pobres, de pronto él recibió la salvación, estaba en el lugar de consuelo, pero no es así, sino que de seguro que Lázaro cumplió la ley en ese caso, porque todavía no estaba ni era bautizado. La voluntad de Dios del Antiguo Testamento en este caso. Exactamente, obedeció. Eso era el hecho que Lázaro estaba en el lugar de consuelo. Por otro lado, es maravilloso ser salvo. Imagínese usted, el Lázaro, ¿dónde estaba? En el lugar, dice, de consuelo. El consuelo del cielo es grande, en este caso. Hebreos 4, 9 al 11. Léalo, por favor. Hebreos 4, 9 al 11. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también le ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gracias, hermano. El contexto está hablando de la perdición de los israelitas allá en el desierto. Entonces, está hablando también de una recompensa que tenemos los cristianos. Y dice aquí en este texto que procuremos entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, está hablando de un reposo. Entonces, no solo somos cuerpos, sino también alma. Nosotros, hermanos, decidimos, mientras estamos vivos ahora en este mundo, decidimos de estos dos lugares, uno de estos dos lugares. Decidimos dónde estar en el Hades, o en el lugar de consuelo o en el lugar de tormento. Dependiendo qué. Dependiendo de la obediencia al Evangelio de Cristo. ¿Ok? Por eso hermanos, debemos valorar nuestra salvación cuando fuimos a las aguas del bautismo, ¿no? Tercero, una vez que usted muera, su destino quedará sellado. Otro aspecto más, ¿no? Verso 26, mire, volvemos a Lucas 19. Ahora vemos el verso 26, que nos dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, una vez que el hombre muere, para Dios su destino está sellado de manera espiritual, ¿no? Entonces, esta verdad del verso 26
Anula las doctrinas falsas que son negadas con esto. La doctrina de segundas oportunidades es negada, la doctrina de la reencarnación es negada, la doctrina del purgatorio es negada, la doctrina de bautizos por los muertos es negada. Es decir, nada de esto, hermanos, después de morir, nos salvará. Nada de las segundas oportunidades. Por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica habla de la misa del mes. La pregunta es, ¿para qué hace la misa? Por el muerto. Supuestamente, dicen, para purgar. Exactamente. Y hace misas y no sé qué. Y eso, hermanos, es una pérdida de tiempo, una mala enseñanza y que no sirve para nada. No se consigue nada sobre aquel que murió. Ya no, porque se acabó la oportunidad. ¿No? En el verso 26 dice que nadie puede pasar de un lugar a otro lugar. La doctrina de la reencarnación. A veces hay gente que cree que morimos y de pronto nos recargamos en otra vida. ¿No? El purgatorio, ¿no? Eso de purgarlas. Jamás usted puede ver en la Biblia, jamás Cristo dijo eso, ni los apóstoles hablaron de eso, de ese lugar. El bautismo por los muertos, como lo estaban haciendo antes, es decir, bautizarse, los mormones hacen eso, ¿no? Que ellos se bautizan por personas que ya murieron, y la idea es que bautizándose, esa persona que bautizarse por esa persona muerta, supuestamente esa persona muerta de pronto ya está salva. No, eso no existe. Eso no existe. Miremos el verso 26 nuevamente. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. Entonces, todos mueren, ¿cuántas veces? Una sola vez y luego el juicio. Hebreos 9:27, tengan la bondad de leer. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es interesante cuando habla de la palabra establecido. Cuando habla de la palabra establecido, está mostrando un dictamen a una ley que es inquebrantable, ¿no? Es como cuando nosotros, hermanos, nuestros documentos son sellados por las autoridades pertinentes, un documento, una escritura, o yo no sé, cualquier papel. Sí, tenemos que irlo a hacer sellar o hacerlo firmar con algún representante de la ley. Cuando hacemos eso, tiene validez nuestro papel. Cuando Cristo dijo, está establecido, mostró una ley para los hombres. Y esta ley nadie puede quitar esta ley ni puede pasar por encima de esta ley. Ahí dice que mueran una sola vez. ¿Esto es cierto o no? ¿Alguien puede evitar la muerte? Nadie podemos evitar la muerte. No podemos hacer algo para quitar la muerte de este mundo. Nada podemos hacer, porque así lo determinó Dios. Pero juntamente con eso determinó otra cosa. ¿Qué determinó? Determinó el juicio. Algún día vamos a estar en juicio, queramos o no queramos, porque así lo determinó. Entonces, hermanos, esto nos muestra que tenemos la oportunidad nuestra aquí, en esta vida. La oportunidad nuestra no es después de morir. ¿Ya? Los de aquí no pueden hacer nada con los de allá. Absolutamente nada. Entonces, una vez que usted muera, su destino quedará sellado. Otra cosa que aprendemos aquí, será demasiado tarde para obedecer el evangelio y ser salvo. Verso 27 al 29. Entonces le dijo, mire, después del verso 26,
una vez ya verse completamente perdido, que no puede él hacer alguna forma para pasar donde estaba Lázaro, él dice el 27, entonces le dijo, o sea, el rico le dijo a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que no vengan, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces, ¿esto qué muestra? Esto no muestra, hermanos, que él estaba pidiendo que ahí en la tierra hicieran alguna cosa por él para que él pueda pasar de un lugar a otro lugar. Él no dijo, bueno, díganle que oren por mí o hagan sacrificios de alguna forma o no sé, un ritual de alguna forma para que las cosas que hagan en este mundo repercuten en la vida espiritual allá en el Hades y él pueda salir de ese lugar. No, él estaba desesperado. ¿Por quién ahora? Él estaba desesperado por sus hermanos, porque él sabía que si sus hermanos vivían como él en esta vida, sin Dios, al morir iban a ir al mismo lugar de tormento. Entonces, hermanos, el punto es este: es demasiado tarde para obedecer el evangelio y ser salvos cuando está allá. Las escrituras, o sea, el evangelio, son completamente suficientes para la salvación. Esa es una verdad que dice la Biblia. Mire Romanos 1:16. Tenga la bondad de leerlo, por favor. Romanos 1:16. Porque no me arrepiento del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿A qué tipo de personas está hablando aquí? ¿A personas que murieron o a personas que estaban vivas aquí en esta tierra? Vivas aquí en la tierra. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, la salvación, ¿dónde la coloca Dios? La coloca en este mundo. Está accesible en este mundo, ¿no? Está accesible. Y es interesante que el hombre no tiene que pagar nada. El hombre no tiene que coger sus monedas o su plata e ir a buscar a un hombre para pagar por esta salvación. No. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Antes podía ser salvo ¿quién solamente? El judío. Ahora puede ser salvo también el griego, o sea, nosotros. Eso está identificando a nosotros que no somos judíos. Los gentiles, exacto. Entonces, ¿cuál es el punto? No espera hasta la muerte para ser hasta la muerte, para ser urgente con respecto a la predicación. Mire, Hechos 2, 38 al 41. Léalo, por favor. Hechos 2. (38 al 41). Pedro les dijo: arrepentíos y bautízose cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Exactamente. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí? Cuando vemos nosotros Hechos 2:38, nosotros vemos, hermanos, la primera predicación del Evangelio. La primera predicación del Evangelio. Después de que Cristo murió. Ellos estaban cumpliendo con el mensaje. Y cuando vemos el verso 38, nos dice la forma de cómo ser salvos.
¿no? ¿Qué necesita hacer? Arrepentíos y bautícese, ¿no? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, el verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo llama a Dios? A través del Evangelio, ¿no? Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciéndose salvos de esta perversa generación. ¿Por qué dice ser salvos de esta perversa generación? Porque el hombre de manera natural no va a buscar el Evangelio, no va a buscar a Dios. Necesita tener la disposición de escuchar el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, el estar aquí. El estar aquí, ¿qué hace? Hace que pueda escuchar el Evangelio. Pero no todo el mundo está aquí, no todo el mundo está escuchando el Evangelio. Entonces, la mayoría de gente, ¿qué es? Perversa generación. Esa perversa generación necesita ser salva, ¿no? El verso 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la salvación? ¿En este mundo o en el más allá? En este mundo. Porque mire, es interesante, hermanos, pensar en esto. Si fuera verdad, por ejemplo, el purgatorio, si fuera una doctrina bíblica, en la cual supuestamente a través de rezos, el hombre aquí rezando puede al que está ahí en el purgatorio sacarle y ponerle en el cielo. Si yo sé esa doctrina y esa doctrina fuera verdad, ¿para qué obedecer el evangelio aquí? ¿Para qué? ¿Para qué hacer tanto esfuerzo de hacer ciertas cosas? Si cuando yo me muero, yo de pronto les doy, les digo estrictamente lo que tiene que hacer mi familia, porque yo estaré en el purgatorio y entonces, por favor, hagan esto, hagan este otro, y ahí yo salgo de ahí. ¿Para qué entonces buscar a Dios aquí? No tiene sentido. Pero ¿por qué necesitamos buscar a Dios aquí? Porque no hay otra forma de hacerlo para ser salvo. La salvación está aquí. La salvación está aquí. 5, hermanos, la última. Algunos no dejarán que la palabra de Dios los convenza. Ese es el punto también, así como el rico aquí. No es que el rico no estaba sin ley, el rico estaba con ley. Lo que pasa es que no obedecía esa ley. ¿Ok? Mire, Juan 12:40. Léanlo, por favor. Léanlo, por favor. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Exactamente. Aquí está hablando de Dios y está hablando en el contexto de la incredulidad de los judíos, ¿no? Mire, desde el verso 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, dice el contexto, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Y por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierte y yo lo sano. O sea, el problema, hermanos, es muchas veces, el punto es que no importa
No importa cuántas veces escuche el Evangelio. Mire, aquí, ahora Dios le da una nueva oportunidad. Si usted no obedece el Evangelio, tal vez Dios le da otra oportunidad para escuchar el Evangelio. Y usted puede pasar 1 año o 2 años escuchando el Evangelio, pero mientras no se convierta, sigue siendo cosa. Sigue siendo incrédulo. Sigue siendo incrédulo. Pero Dios está dando las oportunidades. El problema no es de Dios. El problema es del hombre que endurece su corazón. Mira aquí Hechos 19:9. Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de unos llamados tiranos. Exacto. Vale la pena leer desde el 8. Cuando vemos lo que estaba pasando, por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba predicando. Ahora, el verso 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Entonces, ¿qué está mostrando esto? Esto está mostrando que a pesar de que escuchen el Evangelio, muchas personas nunca van a obedecer. Van a mantenerse al margen. Y eso implica endurecimiento de corazón. Pero si les sorprende la muerte, habrán escuchado el Evangelio, pero ya tendrán excusa. Ninguna. En conclusión, nada evitará que llegue el día de su muerte, nada. Después de la muerte sigue el juicio de Dios y una larga eternidad. Esa es la verdad que vimos en Hebreos 9:27. Por tanto, la pregunta más importante es, ¿dónde pasará usted la eternidad? Antes de morir hay un tiempo, oportunidad en este caso, para prepararse. Después, el destino de uno quedará fijado con la muerte, sellado. Escogemos ahora en esta vida dónde queremos estar en la otra vida. ¿Queremos el consuelo o el tormento? Nuestra única esperanza de tener vida después de la muerte es tener fe en el plan de Dios para salvación en Jesús. Obedezca hoy el Evangelio. Y hablamos de la invitación. La iglesia son las personas que han llegado a ser salvos. Cuando uno llega a ser salvo, Cristo lo añade a su iglesia. Mire Hechos 2:47. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quiénes son los salvos según este texto? ¿Cómo? Los que son parte de la iglesia. Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia viene siendo el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces, ese cuerpo son los que han sido salvos, ¿no? Los que han sido salvos. Cristo lo añade a su iglesia. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oír el Evangelio acerca de Jesús, ¿no? Oír el Evangelio. Creer en Jesús. Oír y obedecer, porque cuánta gente escucha, oye en predicaciones que ponen en las calles. Pero esa es la primera cosa que necesita hacer, oír el Evangelio. Después necesita creer en Jesús. Después necesita arrepentirse de sus pecados. Después necesita confesar a Jesús como Señor. Después necesita ser sepultado en agua para perdón de los pecados.
¿no? Y por último, también, la vida que le dé Dios, vivir fielmente. Necesita vivir fielmente. Es decir, ¿cuándo se termina nuestro cristianismo? ¿En el momento que nos bautizamos? No. Nuestro cristianismo termina cuando morimos. Es decir, necesitamos seguir perseverando en el camino del Señor. ¿Ok? De esta forma, hermanos, hemos visto lo que en Lucas 16, 19 nos dice Dios sobre nuestra vida en el más allá. Pensemos en esto y la invitación está hecha. La invitación no es de los hombres, la invitación es de Dios. La invitación siendo de Dios, solo nosotros tenemos la decisión. ¿No lo hacemos en nuestra vida o no lo hacemos? Dios no está forzando a nadie, Dios no está obligando a nadie, pero Dios sí dice cuáles son las consecuencias de tomar la decisión, o una u otra. Gracias y que Dios los bendiga. Tenemos el número 19. Gracias a nuestro hermanito David por compartirnos el estudio en esta noche. Y pues vamos entonces, mis queridos hermanos, también aquí en la plataforma a rogarle a mi hermanito Luis Román, por favor, si nos está escuchando, pudiera ayudarnos con una oración para finalizar el estudio también aquí en la plataforma, hermanito Luis. Sí, hermano, muy buenas noches. Y buenas noches a los hermanos. Bueno, oremos. ¿Sí? Bendito Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, te agradecemos infinitamente, Padre, todos los favores inmerecidos que obtenemos de usted y las grandes oportunidades que usted nos da para mantenernos, Señor, fiel a usted. El estar dentro de este proceso de transformación de nuestras almas a través de tu poder, el Evangelio, que tiene poder para salvarnos. Y sobre todo ese precioso pueblo en el cual ha sido comprado con la preciosa sangre, la iglesia, el reino tuyo, Padre, por la cual usted nos preserva nuestras almas, nos guarda en la iglesia para salvación. Esperando, Señor, que nuestro proceso se cumpla, se complete, Padre. Te agradecemos infinitamente por el estudio de esta noche. Hemos sido edificados, hemos sido alimentados, Padre, y con la esperanza, Padre, de mantenernos eh, en ese llamado y en esa vida nueva que usted nos da, ¿no? Que nos ha dado. Ayúdanos a mantenernos fiel a ti, ayúdanos a perseverar en tu palabra, en tu ley, y que día a día, Padre eterno, el tiempo que usted nos vaya a dar, Señor, le pedimos que estemos preparados, estemos esperando para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Pidiéndole estos favores y agradeciéndole también, Padre, las bondades, la misericordia, la bondad y ese gran amor y esa generosidad que tiene, Padre. Esto le agradecemos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Muchísimas Amén. gracias a mi hermanito Luis. Gracias a nuestros Amén, hermanos y hermano. hermanas que en esta noche pues se han dado cita y también pues nos han acompañado con el propósito de alimentarse espiritualmente, hermanitos. Esperamos que pues los estudios que gracias a Dios se pueden compartir aquí puedan llegar a sus corazones y que podamos, como decía el hermanito Luis, pues ir en esa transformación espiritual de nuestras almas, alcanzando un nivel siempre hacia arriba, avanzando, firmes en lo que estamos pues cada día recibiendo, hermanitos. Por mi parte, agradecerles e invitarles para que el día de mañana nos volvamos a ver. Así es que, hermanitos, estamos ya despidiéndonos y pues, si Dios permite, también invitándoles para que el día de mañana vuelvan a conectarse. Así es que nos estamos despidiendo, mis hermanitos, a todos, abrazos a la distancia, que descansen y si mi Dios lo permite, pues nos encontramos el día de mañana a través de esta plataforma. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Hasta el día de mañana. Amén. Hasta Hasta el día de mañana, mañana, mi hermano. hermanito. Pase una feliz noche. Gracias, hermanito Octavio. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanita Marta. Hasta el día de mañana. Hermanas, bendiciones. Bendiciones, hermanito Clever. Bendiciones, hermanita Maggie también. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Gracias, hermanito Clever. Hasta mañana. Hasta mañana.